adulto, que tengo hijos, que ya tengo hijos adolescentes, que comienzo a entender muchos de los pedidos de mi mamá, en mi caso, ¿no? Que en su momento, seguro, cuando yo era adolescente o niño, no me hacían mucho sentido, y ese no hacerme sentido venía acompañado de un "ay, qué pesada mi mamá". Pero en realidad hoy que yo soy padre, que ya estoy en ese rol hace rato y que me enfrento a ciertas circunstancias con mis hijos, cuánta razón tienen nuestros padres o tenían y la van a seguir teniendo cuando nos decían y nos dicen: no se habla con extraños, no se acepta nada de un extraño, no se habla con extraños, no se aceptan caramelos, dulces, de nada de nadie que no conozcas, ¿no? Y creo que esto hoy necesitamos llevarlo también a: no se conversa por redes sociales con extraños, ¿correcto? No se responden correos electrónicos, no se responden mensajes de personas que no conozcas, no se hace clic en mensajes que te llamen muchísimo la atención, así tengan tu nombre, si no viene el mensaje de alguien que conozcas. Y aún así, conociéndolo, mejor llámalo antes y pregúntale si te ha mandado ese enlace, porque puede ser un phishing, Claro, tú sabes que... rajatabla con eso, sí, con nuestros hijos. Es increíble cómo esta frase tan corta, "no hables con extraños", o sea, trasciende en el tiempo. Claro. Y sigue siendo una amenaza, simplemente cambia las formas y las vías. Y además es preocupante porque la organización CHS Alternativo, junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha publicado una encuesta que realmente es preocupante. Y esto revela que el 49,4% de los adolescentes peruanos entre 11 y 17 años, no me voy a imaginar un niño de 11 años, reconoce haber entablado conversaciones con personas completamente desconocidas a través de Internet. Pero lo más peligroso de esto es que de todo este grupo, el 18,2% de los encuestados, que son más o menos 693,000 niñas y niños y adolescentes a nivel nacional, llegó a concretar un encuentro presencial con un desconocido, donde solamente ha tenido o ha entablado una conversación vía Internet. ¿Se imaginan lo peligroso que puede ser esto? Noemí, tú que estás en el interior del país, no sé si tú palpas también esta preocupación en el entorno. En todos lados. Y uno de pronto, Sarita, Carlos, buen día, buenos días a todos. En el país puede decir: voy a proteger a mi hijo, a mi hija, de pronto que no tenga acceso a las redes sociales, que no tenga su WhatsApp, pero ¿saben qué? Y algo curioso que me pasó y que yo no sabía, es que incluso por juegos pueden llegar a contactar con personas que no conocen. Es donde más contactan con gente, ¿sabes? Sí, en las plataformas de juegos virtuales. Eso, y uno no lo sabe, ¿no? Porque de pronto dice: son juegos, son inofensivos, pero no sabemos de pronto como papás que realmente hay una forma de que los niños, adolescentes, jóvenes puedan llegar a contactar con gente desconocida mediante juegos, y los papás de pronto ni lo sabemos. Hay muchas plataformas de estas. Mi hijo me decía: mamá, dame autorización para descargarme este jueguito. Entonces yo tenía que averiguar sobre ese jueguito. No sé si puedo mencionar el nombre, pero son varios y buscaba, ¿no? Y esto es peligroso, no es peligroso, y me enteré que por esa plataforma, por ese jueguito, también podían captar niños. Gente desconocida puede hablar con tu hijo, con tu hija, sin que tú lo sepas. Vamos a profundizar muchísimo más todo esto, y desde acá convoco a todos los padres de familia que estén súper atentos, porque son rutas que tienen ustedes no solamente para saber el riesgo potencial que podrían estar sus hijos y de repente ni idea de que está ocurriendo, pero sobre todo para poder qué medidas de control se pueden tener, ¿no? Ana Ladera es psicóloga y coordinadora de proyectos de CHS, cuyas siglas significan Capital Humano y Social Alternativo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito el panorama. Las cifras que arroja la encuesta de ustedes realmente son preocupantes. Casi 20% llega a encontrarse con este desconocido. De ese porcentaje, ¿quién termina realmente, digamos, con alguna agresión grave, ¿no? Efectiva. Sí, para nosotros esta encuesta la hemos realizado durante el recojo de la información todo el 2025. Hemos recogido más de 2.600 encuestas, de las cuales hemos muestreado 1.067 para que sea una representación a nivel nacional. Han participado las 25 regiones de nuestro país.
Y los datos que nos arroja esta encuesta nos deja con mucha preocupación, pero también requiere mucho compromiso del Estado, la empresa privada, la comunidad, la sociedad civil, la academia, porque necesitamos hacer algo en este momento para contrarrestar el peligro, pero sobre todo para prevenir que los niños se expongan a estas situaciones de violencia. Y somos los padres quienes estamos en contacto con nuestros hijos, o sea, claro. Me hace mucho sentido lo que nos dice. Sin embargo, creo que de primera mano esto, los responsables somos nosotros, los padres, ¿correcto? El celular no llega mágicamente a las manos de mis hijos. No lo dan ni la ONG, ni el ministerio, ni el ministro. El celular se lo doy yo como papá a mis hijos. Entonces ahí comienza el cuento. A veces no tenemos ni idea de del universo en el que estamos exponiendo a nuestros hijos, y está bien, seguro. Sin embargo, hay que darles también las herramientas para que puedan moverse en ese universo. Eso como punto de partida. Entonces, yo quisiera, y ya nos vamos al corte y de eso desarrollamos en el siguiente bloque, además de sus llamadas, gente, ¿en qué nos estamos equivocando los papás? ¿Qué podemos hacer? ¿Correcto? Como un manual de prevención, digamos. Es súper necesario porque reitero justo lo que tú decías al inicio, esa primera frase, no hables con extraños, es algo tan simple, tan sencillo, y no logramos sostener de una manera suficientemente efectiva a nuestros hijos, incluso adolescentes que ya tienen cierto criterio. Estamos con Ana Ladera, es psicóloga y coordinadora de proyectos de la ONG CHS Alternativo. Y estamos hablando sobre el cuidado de nuestros hijos en las redes sociales. Claro, o sea, la tecnología es necesaria, ha venido para quedarse, pero también es un riesgo, un espacio muy vulnerable para niños, niñas y adolescentes. Y habíamos lanzado algunas cifras, pero para que la gente entienda la magnitud del problema y no crea que, bueno, eso, ¿cuántos chicos le pasará? ¿Cuánto es este grupo de edad, ¿no? Entre 11 y 17 años, y cuántos de estos son los que ya han tenido una exposición? Sí, un poco para que el público comprenda, nuestra muestra obviamente se generaliza a nivel nacional porque hemos cogido, de acuerdo al censo del INEI, en este grupo etario de 11 a 17, estamos hablando de 3.800.000 niños y adolescentes aproximadamente en ese rango de edad. Esa es la población peruana en esa edad. En esa edad, entre 11 y 17. Ahora, ¿cuántos chicos de esa edad, en ese rango, han entrado en contacto con un desconocido a través de un chat? Estamos hablando de más de 1.800.000 niños y adolescentes entre 11 y 17 que han entrado en contacto con desconocidos. Pero como tú mencionabas hace un momento, lo preocupante de esto es que va en escala. Primero tienen contacto con gente desconocida que le pide la solicitud de amistad, que está el término en las redes sociales, no tiene la connotación que realmente amerita la amistad, porque ahí el que te pide una solicitud ya lo consideras amigo, pero es alguien que conoces en el espacio virtual, y conoces porque te manda una solicitud, pero no lo conoces realmente porque nadie sabe quién está detrás de la pantalla. El problema es de que en estas personas que ya contactan con gente desconocida, hay otro porcentaje importante de 42% que se empieza a mensajear con estas personas y a tomar confianza. Y de ese grupo llegamos a estos más o menos 600.000 adolescentes que se llega a encontrar. Y de ellos, y terminamos con noticias como las que hace unos meses salió, de una niña rescatada en la puerta de un mall porque fue citada a través de una de las redes sociales, contactada y fue llevada a este espacio donde ya no tiene red de protección. Y obviamente la intención del agresor era concretar otras formas de violencia. Toda esa es la problemática, las cifras ya sabemos, en fin, pero yo creo que desearía es orientar este tramo en la conversación hacia qué hacer. Claro. Exacto. Correcto, que los papás, las mamás que nos están escuchando, que ya tu hijo tiene el celular, ya no vamos a juzgar si se lo diste bien, mal, a los 16 años, ya. Tu hijo tiene el celular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acompañarlos en ese proceso, pero sin actitudes críticas ni de juzgar. ¿Cómo es eso, por ejemplo? Eso es de hablar de los temas, es conversar. Como antes teníamos la oportunidad de conversar en un espacio común dentro de casa sobre cómo te fue en el colegio hoy, ¿no? Y tuviste alguna dificultad, estás preocupado por alguna situación, tu rendimiento cómo va. Hoy en día es qué es lo que tú haces en el espacio virtual, qué páginas ingresas, enséñame, porque una de las cosas que reconocen los chicos es que los
los adultos saben menos del uso de tecnologías que ellos. Entonces, nosotros reconociendo que sabemos menos, pues necesitamos acompañarnos junto con los adolescentes para aprender, pero también para estar alerta y con nuestra experiencia y conocimiento advertir situaciones de peligro. Claro, pero ahí hay un tema, porque si yo de frente voy y le digo, bueno, a ver, enséñame qué estás haciendo en el celular, claro, lo puede tomar como estás teniendo una intromisión a mi espacio privado, sí. Y tú escuchas en las escuelas que los niños necesitan su espacio privado. Entonces, ¿cuál es la manera correcta, no? ¿Cómo entras? Porque realmente, a ver, enséñame el celular. A lo mejor, Sara, no te lo va a querer enseñar. La llegada del celular a las manos del chico tiene que, lo primero, llegar con acuerdos. Así es, estableciendo límites. O sea, por ejemplo, mi amor, aquí tiene su celular, y estos yo voy a tener claves, yo voy a tener... no duermes con el celular en la habitación, el celular va a tener un espacio, no va el celular al colegio, ¿me entiendes? Entonces son ciertos candados, sí, que creo yo le hace un poquito más complicado el acceso, no a nuestros hijos. Pero reduce la posibilidad, que es importante. Totalmente. Y también es el hecho de con ellos negociar estos espacios del uso del celular, porque en casa uno le puede dar, y una de las cosas que muestra la encuesta es que los chicos dentro de casa, porque ya en la escuela le han prohibido que se lleve celular, ¿no? Sí. Claro, algunos la aplican, otros no, pero dentro de casa 4 horas de su día lo tienen dentro del uso de plataformas digitales, pero no es para la tarea, es para redes sociales y videojuegos. El tema de los videojuegos, que también está generando otro problema, es la adicción al videojuego. Pero en esta adicción al videojuego también están los chats donde ingresan estos desconocidos para poder tomar contacto con menores de edad. Con un desconocido, lo cual lo expone a un serio peligro. Y claro, Carlos nos decía la realidad. Hoy todos los chicos, o muchísimos de ellos, cerca del 84%, tiene un aparato tecnológico donde puede chatear por diferentes vías con un desconocido. Aquí la pregunta del millón es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es ese manual de padres que debemos tener en cuenta? Creo que los podemos separar en dos grupos. Uno, los papás que ya asignaron un celular y en este momento ya no se lo vamos a poder retirar porque los motivos por los cuales se les dio ya fue establecido en ese momento, ¿no? Lo que tenemos que con ellos trabajar es con los chicos, es de hablar de estos riesgos y peligros, mostrarles las situaciones de casos que los vemos en las noticias, de noticias que vemos a nivel internacional también, donde hablan de que esta es la forma de captación a los chicos, que te pueden engañar, que hay perfiles falsos, que tú no sabes quién está detrás de una pantalla, ¿no? Y que la persona que te regala algo, te ofrece algo, tiene una doble intención, que eso pasa en videojuegos, porque muchos le dicen, bueno, te puedo dar el skin o te puedo dar el Robux, y con eso los enganchan, y los chicos dicen, no, es que es buena persona, me va a regalar, porque como tú no me puedes comprar o no me quieres comprar, mis amigos sí. Entonces tenemos que advertir esas situaciones. Igual hablar mucho del sentido y de lo que realmente es la interpretación de la amistad y de las personas que conoces en el entorno virtual y el nivel de confianza que puedes establecer ahí. Hablar de los controles parentales, hablar de los bloqueos que tiene cada red social o videojuego para poder disminuir el riesgo. También es importante ahí el otro grupo, que es aquellos papás que hoy día están dudando si le damos o no le damos un celular a los chicos. Primero tenemos que establecer lo que hace un momento tú decías, ¿para qué el límite? A dónde lo llevas, dónde yo puedo supervisar el uso, lo tienes que usar en el espacio de la casa donde hay tránsito de toda la familia, no puedes estar en tu cuarto con la puerta cerrada y yo no saber qué está pasando ahí. O sea, hay negociaciones que tenemos que hacer previamente para poder asignarles este dispositivo. Y lo otro es usar los controles parentales que ya existen para vincular el celular del adulto de casa con el menor de edad, porque tenemos chicos de 6, 7 años que ya usan celular o lo tienen como dispositivo propio, y si yo los dejo a ellos, obviamente los algoritmos, que sabemos que no necesitas buscar, te llegan propagandas o te llegan algunos mensajes y uno pues por curiosidad abre o se ve determinados grafiquitos de colores o movimiento y para el niño le va a llamar la atención, le va a dar clic
y se va a encontrar con situaciones de violencia. Pero también pasa por otras situaciones en que los chicos hablan de aspectos del desarrollo y de la identificación sexual, de su sexualidad propia. Y el celular obviamente va a buscar esos algoritmos y le va a mostrar, le va a acercar la información. Para eso necesitamos estos controles parentales. Y lo otro es... O sea, perdón, el algoritmo no discierne, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Un niño... genera una conversación donde aparezca la palabra sexo o desnudo y para el algoritmo es, uy, por aquí va y te va a mandar contenido. El algoritmo no interpreta, es un niño, hay que cuidarlo. Pero otra cosa... contenido de grueso calibre para engancharte. Y otro punto entre comillas, que justamente el ejemplo que acaba de dar Ana, o sea, es como que el teléfono te escucha. Dos Totalmente. chicos conversando y les debe haber pasado a ustedes. Están hablando de almohadas y de repente les sale publicidad de almohadas, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y por ahí tenemos que prestar especial atención. Y lo otro es la edad. ¿Cuándo es la edad ideal? Porque eso lo preguntan muchos papás, pero la pregunta para los papás es ¿por qué se lo quiero dar? ¿Cuál es el objetivo que este niño tenga? Y muchas de las cosas que hoy día nos enfrentamos es si vamos al banco o a una sala de espera médica, vamos a encontrar niños pequeñitos, 2, 3 años, con un celular, ¿no? Que están scrolleando, dibujitos, videitos. Y uno les pregunta a los papás, ¿pero por qué? No, es que para que se entretenga, no se aburra y no me haga laberinto. ¿Cómo se entretenía antes a los niños en esa misma situación? Les dábamos juguetitos, llevábamos los juguetitos, ¿no?, al lugar y tenían pues el muñequito, el carrito, el avioncito, la muñequita. O sea, y es increíble que tenga que hacer esa pregunta al aire, porque en realidad en automático se les da el aparato. Claro, le estamos dando y lo que hoy día le conocemos como el chupón electrónico, ¿no? Porque antes el bebé lloraba y le dábamos un chupón o se lo poníamos para que esté tranquilo, el bebé disminuir su ansiedad. Pero ahora que les damos un celular, entonces, y no estamos calmando la ansiedad, estamos incrementando la ansiedad, porque el niño cada vez requiere de ese movimiento, de ese sonido, de esa diversidad de opciones que te da el aparato tecnológico, entonces le genera más ansiedad y cuando no lo tiene, obviamente el niño desata en crisis, ¿no? Y ha habido casos, no acá en Perú, pero en otros países donde se ha tenido que atender a niños por estas situaciones de crisis o por la adicción que ha generado el celular, porque Ana, se los estamos dando a los 2 años. Sí, Ana, ¿cómo estás? Noemí te saluda desde Cusco. Y a ver, yo entiendo que hay una responsabilidad de los papás, tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos en el diálogo y todo, pero quisiera saber cómo está la situación en las instituciones educativas. También se está abordando este tema. Hay que señalar que muchas veces son las instituciones educativas las que te dicen, tienes que hacer trabajo grupal, y por ende tienes que usar una laptop, una tablet, un celular, pero también se está trabajando sobre ese tema, se está concientizando en nuestro país sobre los peligros de tener un aparato tecnológico con acceso a Internet. Aún no, estos temas no están dentro de la currícula educativa y necesitamos que se incorporen. Por eso este trabajo lo hemos hecho en el marco del subgrupo de prevención de la ESNA, de la Política Nacional de la Niñez. Y lo que buscamos es que las entidades competentes incorporen estos resultados a su trabajo. Educación necesita ponerlo en la currícula. Tienen sus protocolos de atención donde se habla de violencia sexual en los niños, ya sea de profesores a niños, entre niños o el entorno familiar, pero no están detallados este tipo de problemáticas. Se habla un poco de ciberbullying, que es el problema que realmente la escuela reconoce, pero no identifica los otros problemas asociados. Pero por otro lado, también necesitamos que se tomen medidas desde el gobierno central, porque necesitamos que por ejemplo, la ley, la 31664, que es una ley de control parental para disminuir el riesgo, hasta la fecha no tiene un reglamento. Y al no tener un reglamento, obviamente hay entidades que responden a la ley, pero no la responden adecuadamente porque dicen, bueno, como no hay reglamento, todavía tengo la opción a que esto se prolongue. Y ahí también involucra a la empresa privada, involucra al colegio que asigna el wifi libre para el acceso a internet dentro de la escuela. Pero esta ley que te dice que cuando uno proporciona el wifi libre para el uso de menores de edad, tiene que tener controles parentales, porque así podemos bloquear el acceso a esta información. Los malls, los hoteles. Yo he estado hace 2 semanas en Iquitos y hablábamos justamente de la empresa privada del sector hotelero que cuando uno va, pues tiene acceso al cable, tiene acceso al internet libre y no hay controles parentales. Y decíamos que
la ley lo que establece es eso, porque tú no sabes qué cliente va a llegar. Totalmente. Y si llega un menor de edad, tiene el acceso a esa información. Entonces, lo que toca es poner el control parental y luego, si un cliente te dice, bueno, soy adulto, he venido con mi pareja, o yo lo que quiero es acceso libre a estos canales o el internet que me permita ver la información que yo quiera, bueno, los desbloqueas, pero no puedes tener desbloqueado y bloquear solo cuando lo piden. Debería ser al revés. Exacto. ¿no? Y en bloqueado siempre y desbloquear cuando lo solicita el usuario. Sí, yo creo que los hoteles está bloqueado siempre, ¿ah? Al menos. Hay algunos que no. Hemos hecho unas visitas pero con... ¿qué hostales serán? Hostales de entre parejas. hostales que no están reconocidos ¿Qué adulto no va tienen con un una niño a un situación. hostal? No, la verdad. No, en general. Pero los hoteles creo que en línea general lo tienen, ¿no? Y lo otro es, si va un adulto, si fuera, de paso, por decir algo, a un hostal de parejas, donde las parejas van a tener relaciones sexuales, por último, por A o B, por lo que fuera, por necesidad, porque es el único lugar donde pueden parar, qué sé yo. Nuevamente, ahí la responsabilidad es del adulto. Claro. No se enciende la tele. Claro, sin embargo, me parece que no está muy a la mano. Sin embargo, Carlos, yo pienso que conociendo la realidad de nuestro país y la poca fiscalización que hay, no me sorprendería lo que dice Ana, que efectivamente existen espacios de hoteles digamos, regularizados y no regularizados que aún seguramente no tienen esto bloqueado, ¿no? Sí, porque cuando hicimos la capacitación a los administradores, gerentes y dueños, desconocían esta normativa, no sabían, y muchos de ellos lo que reconocieron es que ponían el control no por un tema de cumplir con la norma y de reducir el riesgo a niños, sino era porque les salía más caro contratar un servicio completo. Me imagino una pena. Ana Ladera, psicóloga y coordinadora de proyectos de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, ha estado con nosotros. Gracias, Ana, muy amable. Gracias a ustedes.